Bien. Pienso... tenemos este problema. Buenas tardes, Giselle, Jazmín, Camila. Estamos por comenzar ahora con la clase relativa al punto 3.2 de la unidad 3, obviamente, al punto 2 de la unidad 3, que es los conceptos de normas jurídicas en los distintos autores de la teoría general del derecho. Voy a compartirles ahora la pantalla. Admitimos a alguien más. En la medida en que vayan apareciendo más participantes, seguramente voy a salir por breves segundos para dar la admisión tras el control. Así que bueno, les voy a pedir entonces que las preguntas se las anoten y las hagan al final de la clase, de suerte que respondemos para todos de manera organizada. Sí, buenas tardes, Giselle. También Jazmín y Jazmín. Les decía que reserven las preguntas para el final, a menos que algo sea muy oscuro y necesiten que lo repita en el momento. En ese caso, por favor, colóquenlo en el chat. Voy a comenzar entonces la clase compartiéndoles la pantalla del PowerPoint que preparé para ella. Bien. Este punto pertenece, o el punto que vamos a ver es el de concepto de norma jurídica en la filosofía, teoría y sociología del derecho, las concepciones de Austin, Kelsen, Cosio, Hart, Olivecrona, Bobbio. El primer concepto que vamos a ver, en razón de que es el primero que es dado, es el más antiguo, es del siglo XIX. Aquí les hago una advertencia porque ustedes van a oírnos hablar de dos autores o de dos filósofos, llamados John Austin. Sucede que es una homonimia en este caso. Uno es un autor de filosofía del derecho, de jurisprudencia o de jurisprudence, como dicen los ingleses, que es este del que vamos a hablar hoy, que se llama John Austin, y también hay un John Austin que exploró en cambio el terreno lingüístico y del cual también hemos hablado en las unidades anteriores, tanto en la 1 como en la 2, es el que identificó el concepto de performatividad del lenguaje o del uso operativo del lenguaje, ¿no? El libro del que hablamos de cómo hacer cosas con palabras, ¿no? Aquel ejemplo de los declaro marido y mujer, del que ya hemos hablado y creo que también hablamos en el punto inmediato anterior. Les decía, para Austin, las normas son mandatos generales dados por un soberano a sus súbditos. Hay que entender que Austin está escribiendo en el siglo XIX, que lo que tiene frente a sí es el Estado inglés, y la noción más difundida de Estado en el siglo XIX es la monarquía. Y por lo tanto la concepción de Estado responde, y también de norma, responde a esta idea. Para Austin, y esto es una diferencia que tenemos que dar, Austin tiene el valor, como siempre digo lo mismo, a los autores hay que juzgarlos en función de su época, en función del lenguaje de su época, de los conceptos alcanzados a su época, y por lo tanto le podemos atribuir los méritos de las innovaciones de su época. Y Austin tiene el mérito de haber comenzado a tratar de individualizar qué cosa fuesen las normas jurídicas en un momento en que no se reflexionaba sobre ello y el discurso estaba caracterizado más por los discursos de tipo religioso,
emotivo, trascendental, y no se analizaba desde un punto de vista, pudiéramos decir, hablando en kelseniano, podríamos decir, desde un punto de vista más científico. Para Austin entonces es un mandato, una orden psicológica en sentido real, es decir, no es una suposición, no es una especulación, sino que se trata de un mandato dado por alguien a alguien. Alguien expresa su deseo de que otro u otros se comporten de una determinada manera. Y expresa también la amenaza, expresa también la promesa de que si no se comportasen como lo está deseando, como lo está ordenando, como lo está mandando, aquí la idea de command o de mandato es la idea fuerte, le procurará un castigo, le procurará producirle un daño. Como ven, aquí se empieza ya a insinuar la teoría que luego va a adoptar Hans Kelsen. Entonces, en el concepto de Austin, las normas jurídicas especifican, primero, un sujeto normativo, es decir, un alguien que es recipiendario de la orden, un alguien o unos algunos, ¿no? A los que, o algunas, a los que esa norma va dirigida. He vuelto, bueno, voy a esperar un poquitito, un segundo por favor, porque me piden ingresar. Ahí estamos. Vuelvo a decir para quien ingresó recién Galaxy S6 que es necesario que cambien el nombre del teléfono, que es visiblemente ese, por su nombre y apellido. Necesitamos eso porque de lo contrario vamos luego a tener que excluir a quien no se identifique en el aula por razones de seguridad que ustedes ya conocen el porqué. Bien, acabo de proferir una orden, un deseo, de que se cumpla una determinada acción, que cambien el nombre, profiriendo la amenaza de que si no lo hiciesen así, serán excluidos del aula. ¿Ven cómo funciona una norma jurídica, cómo se crea? Después esto da pie a muchos otros problemas, ¿no? Pero denme un segundo porque me parece que hay más queriendo ingresar al aula. No. Bien, entonces, continúo. Tenemos entonces un acto esperado, por ejemplo, esto, cambien el nombre con el que están identificados en esta sala, para poder corroborar que son alumnos de la cátedra, alumnas de la cátedra y consecuentemente que están legítimamente incluidas en la clase. Una ocasión, el tiempo, el lugar, el evento. Ahora, en este sitio virtual, a propósito de las comunicaciones que en este sitio virtual desarrollamos. Es decir, toda norma tiene esa estructura. Y tiene origen en un soberano. Un soberano, veremos después, es el concepto en el, perdonen, es un concepto central en Austin, y está nuevamente determinado por el entorno político, ideológico en el que él escribía. Y lo define así: si un hombre determinado es destinatario de un hábito de obediencia de la mayor parte de la sociedad, sin que él a su vez tenga el hábito de obedecer a un superior, ese hombre es soberano en esa sociedad. Y la sociedad, incluido el soberano, es una sociedad política e independiente. Yo creo que de esto ya en alguna clase anterior lo he mencionado, pero es un concepto que en Europa se expande a partir de 1648, que es el momento en que con una serie de tratados, básicamente dos, uno de los cuales es celebrado en Westfalia,
se pone fin a dos guerras larguísimas, de 40 y de 100 años respectivamente, que tenían mucho que ver con guerras religiosas y etcétera, en la Europa Central, y dan comienzo a lo que podríamos llamar el primer orden de derecho internacional público, en el sentido de que por primera vez hay unas reglas claramente establecidas acerca de cómo los estados se tratan entre sí. Y esa regla básicamente es el principio de soberanía. Y si quieren que se los diga simple, el principio de soberanía establece que cuando un grupo de poder mantiene el poder, logra mantener al interior de un espacio territorial y sobre un conjunto de población, le es reconocida la soberanía. Y ese grupo de poder, o esa persona, ese soberano, tiene la potestad de ordenar en su territorio, vamos a decirlo también de manera brutal, lo que le plazca. El principio de tratamiento entre los estados es el de la reciprocidad. Yo te reconozco a vos como vos me reconoces a mí. Vos podés hacer en tu estado con tus ciudadanos o con tus súbditos, este es un concepto que luego va a cambiar justamente con la emergencia de la democracia, lo que dispongas. Y yo podría hacer con los míos lo mismo. Y yo trataré a tus ciudadanos como vos tratás a los míos. Este es, les diría, dicho de una manera muy grosera, muy simple, los principios establecidos en el orden de Westfalia, o el orden westfaliano. De ahí extrae esta idea John Austin del soberano, de que en realidad él ve al Estado, a la sociedad, como algo en la cual se ha conformado alrededor de que un conjunto de personas le reconocen el poder a una. Esto tiene mucho que ver, evidentemente, con la idea hobbesiana, con la idea de Hobbes, perdónenme, que quiero a ver si estamos, no, porque se movía la pantalla y pensé que estaban intentando ingresar más, pero parece que no. Sí, les decía, a la idea de Hobbes, planteada en su libro más famoso, que es el Leviatán, que es del siglo XVII, en el cual él plantea sintéticamente que conforme el derecho natural, todos los seres humanos tenemos derecho a todo, incluso al cuerpo del otro. Pero como si esta regla del derecho natural se ejerce, conduce a la guerra de todos contra todos, es una famosa expresión de ese libro, por eso es que dirá también Hobbes en otra famosa expresión, que el hombre es lobo del hombre, homo hominis lupus. Entonces, dice Hobbes, la única manera de salvar esta cuestión, de que cada persona, incluso los más fuertes, dice, pueden ser asesinados por la espalda, pueden ser asesinados mediante veneno, pueden ser asesinados mediante una conspiración. Es decir, nadie está a salvo. Entonces, la única manera de estar a salvo es cederle todo el poder a uno que a cambio de esa cesión les procurará protección. Y esa es la idea básica de la construcción del Estado. De alguna manera, Hobbes es el primer contractualista y el primer positivista, porque el giro paradoxal, o no tanto, que se da con Hobbes, es que de una parte él es un autor y un naturalista, el único que intentó construir un código expreso de derecho natural. La mayor parte de los autores de derecho natural dicen que existe un derecho natural y que hay reglas morales de las cuales el derecho se debe derivar, pero no dicen cuáles son esas reglas. El único que lo intenta seriamente, y a veces con cierta
cuestiones que hoy serían tachadas de ridículas, como normas acerca de la ebriedad, el único que lo intenta es Hobbes. Pero paradojalmente, Hobbes, al construir esta teoría del por qué debemos ceder el poder al soberano y por qué a partir de ahí todas las órdenes del soberano son legítimas, se está convirtiendo o está justificando el poder desde un punto de vista positivista. Bien, hasta ahí esa cuestión no me es muy interesante, pero nos vamos un poco del tema. Pero creo que era necesario entenderlo para comprender de qué está hablando Austin cuando habla de soberano. Pasamos entonces a Hans Kelsen, que toma las ideas de Austin, aunque presuntamente no lo leyó. Esto es un fenómeno que se da mucho en la historia de la ciencia y de la filosofía, en la que personas de distintas culturas o de distintos países están pensando en la misma cosa aproximadamente de manera parecida, sin haber estado en contacto y sin haberse leído lo uno al otro. Es célebre la disputa que roza casi lo ridículo en algún momento, entre Newton y Leibniz acerca de cuál de los dos había inventado el cálculo infinitesimal primero. Parece que los dos escribieron por su cuenta y que no se copió el uno del otro, pero esa discusión, como el ego y la vanidad es algo que pervade a todos los seres humanos, tampoco dos monstruos de la filosofía y de la ciencia como ellos dos estuvieron exentos. Entonces, Kelsen arriba a una conclusión parecida, pero con una diferencia sustancial. La diferencia sustancial es que para Kelsen las normas son mandatos, pero no son mandatos en el sentido psicológico real del que habla Austin. Porque dice que no se puede sostener una norma, no se puede sostener que una norma es una norma porque depende de la voluntad real de una persona, ya que si así fuera, quedaría sin explicar por qué, por ejemplo, en el propio caso de Austin, en el propio caso de Inglaterra, cuando muere el rey es sucedido por otro rey, por otra reina, conforme reglas de sucesión que algún otro rey, mucho tiempo antes, estableció. Es decir, se ejecutan las órdenes, los deseos de un muerto. Y si esto fuese, y si tomáramos literalmente a Austin, no podríamos sostener que una norma es tal, como tal la expresión de una voluntad psicológica real, si esa voluntad psicológica ha muerto. O habría que crear una especie de cadenas de transferencias de deseos entre el rey muerto y el rey puesto, etcétera. Algo que en realidad lleva a lo que dice Kelsen, que es el sentido objetivo de una norma. Después vamos a ver cómo es esto del sentido objetivo y cómo es que la norma puede transformarse en tal. Vamos a ver al final de la unidad los conceptos de validez y vigencia con los que esto tiene que ver. Como vimos en la unidad anterior, quienes de ustedes no lo hayan visto, les pido por favor, estamos llegando al límite de tiempo, es posible, no posible, va a ser necesario que cuando nos corten yo vuelva a establecer un aula con ustedes y proseguimos la clase, ¿de acuerdo? Perfecto, Maxi, ahí vi tu mensaje. Entonces, les escribo acá si tenemos problemas. Sí, cuando concluye, mejor dicho, cuando concluye, repetimos. Es decir, abrimos otra aula. Bien.
Entonces, vuelvo a compartir la pantalla. Como vimos en el punto anterior, les decía que es la clase que está subida. Kelsen distingue entre el plano del ser y el plano del deber ser. En alemán, el Sein y el Sollen, que no es lo mismo exactamente en español, pero es como mejor nos podemos entender. Los juicios del deber ser expresan objetivamente los actos de voluntad dirigidos a las personas, pero son actos de voluntad dirigidos a las personas que son instituidos en el sistema social por las comunicaciones sociales. Esto lo vamos a ver más adelante. Distinto del concepto de Austin, que no hay una voluntad real psicológica, y la prueba es que las normas siguen existiendo pese a que el soberano ha muerto, etcétera, etcétera, ¿no? La estructura de las normas en Kelsen. Si bien la estructura de la norma ya de alguna manera la hemos analizado en la unidad anterior, vale recordar que las normas, no la estructura de las normas, sino este concepto del que voy a hablar ahora. El derecho es una técnica de motivación social indirecta. Porque a diferencia de la moral que nos indica directamente qué se pretende que hagamos, por ejemplo, el ejemplo que ya trajimos en las clases anteriores, del mandamiento de la ley de Dios según la Biblia, el no matarás, que como ustedes saben depende de las versiones de la Biblia, tiene un número, tiene otro, por eso no me meto a decir qué mandamiento es. Ese mandamiento nos dice directamente qué se pretende de nosotros, ¿no? Y si bien este tipo de normas conlleva de alguna manera implícita una suerte de castigo que puede ser desde la amenaza de un castigo metafísico como irse al infierno o cosa por el estilo, o vagar eternamente en el inframundo como era para los griegos, de la otra parte, también puede acarrear algún género de sanción social difusa como la repulsión, como el apartamiento, como la discriminación en razón del incumplimiento de la norma moral. Pero, a diferencia de estas, las normas morales, perdón, vuelvo a esto, estas normas, me corrijo, a diferencia de estas, insisto, las normas jurídicas tienen en expresamente determinado en su estructura, para Kelsen, una sanción bien determinada y están dirigidas, como veremos más adelante, principalmente o directamente a los funcionarios e indirectamente a las personas, porque la norma que dice será condenado, quien mate a otro será condenado con de 8 a 25 años de prisión, es una norma para los jueces penales. Un juez penal que tenga ante sí a una persona imputada del delito de homicidio y llegase a comprobar que es el autor y reúne las condiciones de punibilidad, etcétera, etcétera, será condenado, deberá condenarlo con la pena de prisión en una escala de 8 a 25 años que graduará según su convicción, etc. Esto es la diferencia entre un tipo de normas y otras. Para Kelsen, este tipo de normas pueden ser divididas en las normas jurídicas, pueden ser o categóricas o hipotéticas. Las categóricas son justamente las reglas, las sentencias judiciales, las normas jurisprudenciales, en donde la orden va dirigida a una persona o unas personas de manera expresa para que tengan que sufrir un castigo. Supónganse ustedes la condena a esta persona por el homicidio. También se puede interpretar que aquí hay
dos órdenes, porque el que tiene que cumplir las órdenes es el servicio penitenciario, etc. Pero la persona individualizada es la persona que sufre el castigo. En cambio, existe otro tipo de normas jurídicas que son las normas hipotéticas, que son las típicas normas del derecho, son las leyes, estas que establecen que si se da A, debe ser S. Por eso es que dice Kelsen que las normas son oblicuas, porque están dirigidas de manera directa a los funcionarios, que son los que tienen que establecer esas sanciones de manera específica en esas normas categóricas que son las sentencias, e indirectamente, de modo general, a todas las personas para indicarle qué es lo que tienen que hacer. O lo que se tienen que abstener de hacer, dado que pueden ser tanto consistir en acciones como en omisiones. Supónganse ustedes ahora, nosotros tenemos que omitir salir de casa. Nos está prohibido salir de casa. Algunas personas, además, pueden estar individualizada la orden porque se le ha dicho, usted, porque está enfermo, debe quedarse en casa. Es como aquí la norma se transforma en una norma individualizada. O alguna persona puede además ser sancionada de manera individualizada por haber violado la cuarentena. Es decir, que además de tener que permanecer en cuarentena, podrá ser, por ejemplo, multado, ¿no? O multada. Entonces, existe un problema, una crítica que se le hizo a Kelsen, una objeción que se le hizo a Kelsen diciéndole, pero mire, no todas las normas establecen sanciones, no todas las normas son como usted dice que son, hay normas que no establecen sanciones. Y Kelsen responderá a esto diciendo que en realidad el sistema es sí un entramado de enunciados, entre los cuales hay algunos enunciados que no contienen normas. Pero todos esos enunciados se terminan vinculando con una norma, es decir, con un enunciado que establece una sanción, con un enunciado que conecta con un acto coercitivo. En esto él va a responder de manera coherente. Ahí yo les pongo bien resaltado que esto luego será objetado por Herbert Hart, el profesor de Oxford, que retoma a Kelsen, digamos, pero que hace importantes aportes para mostrar. Me está diciendo el sistema que falta un minuto. Yo voy a procurar reabrir la clase con el mismo ID y en lo posible con la misma clave. Vamos a ver si lo podemos repetir y si no, cambiaré la clave, pero enseguida volvemos. La última diferencia, y nos quedamos con esta filmina para seguir luego a partir de la siguiente, es que Kelsen distingue entre el enunciado normativo, la prescripción propiamente dicha, aquel que establece dado A debe ser S, con la proposición normativa, que es un enunciado que se refiere a la norma. A ver, la diferencia. Una cosa es que yo leo el artículo 79 del Código Penal argentino que dice el que matare a otro será condenado con de 8 a 25 años de prisión. Bueno, decía que habíamos quedado en esta última parte del concepto de Hans Kelsen, donde, digamos, refutaba o rechazaba la crítica de que existen normas que no establecen sanciones, ¿no? A lo que él respondió, como les decía, que en esos casos son casos de normas incompletas, son partes de normas, decía Kelsen, que tienen dentro del universo del derecho, dentro del universo discursivo del derecho, su final, digamos, su complemento, que es justamente la norma que enlaza algún hecho antecedente con un hecho consecuente, que es el de la sanción. Vamos a esperar que ingrese alguien más que está ingresando, porque tengo que repetir. Le voy a pedir que por favor
ustedes mismos, estoy viendo otro caso más, le pidan a sus compañeros y compañeras cuando van ingresando a la sala, si no me detengo demasiado, que si no tienen el nombre colocado y tienen el nombre de su teléfono como identificación, que por favor lo cambien por su nombre y apellido. En lo futuro esto será regla de admisión sine qua non a las aulas, en protección de nuestra privacidad, de la de ustedes y de la de nosotros, de la de todos y todas. Por favor, porque no queremos repetir problemas como los que tuvimos en una clase, lamentablemente. Bueno, les advertía entonces que Hart había formula luego una crítica más fuerte todavía contra este concepto de Kelsen, que lo vamos a ver. Y diferencia Kelsen también entre, lo alcanzaba a decir en la última parte, me parece que se alcanzó a escuchar de la primera parte de la clase, que existen enunciados normativos propiamente dichos, normas propiamente dichas y proposiciones normativas. Los enunciados normativos son justamente estos enunciados que van dirigidos a provocar una conducta, establecen una conducta, digamos, una conducta de respuesta para el caso negativo, es decir, para el caso de desilusión de la norma, para el caso que se frustre la expectativa de la norma, que es aquello en lo que consiste la sanción. Y existen, en cambio, enunciados que se refieren a normas. Es decir, daba el ejemplo. No es lo mismo decir, por ejemplo, en una sentencia, conforme el artículo 79 del Código Penal de la República Argentina, debe ser la pena de prisión para quien mate en una gradación de 8 a 25 años de prisión. Esta es la norma que nos indica, por vía indirecta, como diría Kelsen, qué es lo que debemos, en este caso, abstenernos de hacer, que sería matar. En cambio, si yo voy a un texto de derecho penal y leo que el texto de derecho penal me dice que el artículo 79 del Código Penal, perdón, de la República Argentina dice tal cosa, lo que se ha dicho, esa es una proposición normativa, es decir, es un enunciado normativo que se refiere a normas. Y como enunciado propositivo, como enunciado afirmativo, es pasible del juicio de verdad o falsedad, mientras que una norma, conforme hemos explicado en el punto anterior, en el punto 3.1, una norma, como pertenece al plano del deber ser, en donde el antecedente y el consecuente son unidos por la voluntad del legislador, de la manera en que son unidos, y si pudieran serlo de cualquier otra manera, no tiene sentido predicar verdad o falsedad acerca de ellos. Es parte también de esta discusión de Kelsen con el ius naturalismo. Bien. Continuamos entonces con esto. Para Kelsen existen dos tipos de normas entonces. Las primarias, que son las propiamente normas, que son estas que establecen o vinculan un hecho consecuente con un hecho consecuente, con un hecho posterior, que es la sanción, ya lo repetimos 1000 veces, que es la norma típica del derecho. Y existen las normas secundarias, que son un correlato lógico de estas primeras, de las que son las que expresan el deber jurídico que resulta de las primeras. Por ejemplo, y esto ya lo vimos de alguna manera, no de alguna manera, lo vimos con precisión en la unidad anterior, el deber jurídico es un correlato de la norma primaria. Si la norma primaria dice el que mate a otro será condenado de 8 a 25 años de prisión, el deber jurídico objetivo es no matar. Así como, ya lo vimos también, pero lo recuerdo, el derecho subjetivo es un correlato lógico del deber. Como existe un deber jurídico general
de todos, respecto de todos, de no matar, entonces todos, todas tenemos derecho a la vida. Y ese es el derecho subjetivo que tenemos, valga la redundancia, potestad de reclamar ante las autoridades que sea respetado. ¿Se entiende? Lo mismo con cualquier otro derecho. El concepto de, vamos a pasar a ver entonces el concepto de Hart. Hart, un poco siguiendo a Kelsen en esto, critica el concepto de Austin de normas como órdenes respaldadas por amenazas, ¿no? Él se inspira más en la idea de órdenes institucionalizados, es decir, apela a un sentido que también lo veremos con Norberto Bobbio, el filósofo italiano, que tomando una teoría francesa, llega más o menos a la misma conclusión, es decir, que lo que explica la existencia de las normas es esta institucionalización que se realiza en las sociedades de maneras diferentes, en un sentido y muy parecido en otro, porque en definitiva lo que explica que una norma exista en una sociedad es el hecho de la propia práctica social, de la propia costumbre, que la acepta como norma y que esto es lo que hace que sea considerada tal, y no más. Critica a Kelsen por decir que está fijándose solo en las normas penales, como normas típicas del derecho, es decir, en las normas que establecen sanciones, etc. Y que olvida que hay otro tipo de normas fundamentales en el derecho llamadas normas potestativas, que él llama normas potestativas, es decir, normas que conceden potestades. Por ejemplo, el Código Civil o muchos códigos civiles establecen reglas para que las personas, establecen por un lado que las personas pueden testar, es decir, que pueden legar sus bienes a sus herederos, perdón, a otras personas, mientras que, pero esas mismas normas establecen ciertos procedimientos para que el testamento, es decir, el acto por el cual realizan este acto de voluntad, quede formalmente reflejado y tenga validez. Hart va a negar la idea de que la nulidad del testamento, en este caso, supónganse que el testamento X tiene que tener por lo menos 2 testigos hábiles para que tenga validez, y que es realizado con un solo testigo. Entonces el testamento es declarado inválido. La declaración de invalidez, que es como decir la declaración de nulidad del testamento, por algunos ha sido considerada como una sanción del derecho. Para Hart esto no es así. Para Hart, no, Nino opina lo mismo, Nino opina como Hart, que la sanción no puede ser considerada un mal, que no es ejecutada de una manera violenta, que no consiste en un acto de coerción, estricto sensu, y por lo tanto no es una sanción. En mi modo de ver, esto es muy discutible y más tiendo a adherir a la tesis de que la nulidad civil o las nulidades de los actos, incluso en sede administrativa, etcétera, son sanciones. Lo cual nos llevaría a refinar el concepto de sanción de Kelsen, pero no a descartar esta idea de que el derecho funciona en base a esa, llamémosle, promesa de castigo, solo que se hace de una manera más genérica, ¿verdad? Bueno, esto ya lo vimos, entonces Hart habla de normas primarias y normas secundarias. Normas primarias son aquellas de las que ya hemos hablado muchísimo, que son las que define Kelsen, y que él no dice que no existan, sino que al lado de ellas existen estas otras que llama secundarias, que son las normas potestativas. Esto lo vimos. En la crítica de Hart a Kelsen puede resumirse en que opera esa reducción de las normas exclusivamente a las normas
llamadas primarias por Hart, las normas que vinculan un hecho antecedente con un hecho consecuente, ya lo dijimos 1000 veces. La segunda crítica es muy interesante y es recogida también, mejor dicho, sostenida paralelamente o incluso antes por un filósofo argentino llamado Carlos Cosio, del cual también vamos a hablar más adelante, en el que dice que de alguna manera la concepción de Kelsen es la concepción, una concepción antropológica consistente en considerar que el punto de vista del hombre malo, ¿no? Es decir, que se está pensando siempre más en la gente que transgrede las normas que la gente que cumple las normas. Ya vamos a volver sobre eso. Y como les decía, rechaza la idea de que la nulidad sea una sanción. Pasamos ahora justamente a Carlos Cosio. Carlos Cosio, que es un filósofo argentino que escribe entre los años, finales de los años 20 y hasta los años 70, que fue un gran filósofo argentino de la Facultad de Derecho de La Plata y de Buenos Aires. Construyó una teoría conocida como teoría egológica del derecho en base a unos fundamentos de tipo epistemológico basados sobre todo en la filosofía de Edmund Husserl, pero que no podemos desarrollar aquí, que lo llevaron a decir varias cosas respecto de la teoría de Kelsen, a la cual respetaba, admiraba, tomaba, pero a su vez como un buen filósofo, como un buen teórico, también criticaba. La primera crítica es esta, del punto de vista del hombre malo. Es decir, decía, no tenemos que pensar que lo habitual del ser humano es la infracción. Lo habitual del ser humano es el transgredir la norma. Por el contrario, perdón, pero estoy viendo de admitir personas en la sala. El punto de vista del hombre malo. Mientras que lo habitual, decía él, es que todos los hombres, todas las mujeres, tomados en el conjunto de sus vidas, es mucho más las veces que respetan el derecho que las veces que lo infringen. Aún los más díscolos, aún los peores criminales, aún los criminales seriales, aún los transgresores seriales, es más los que cumplen las normas que los que no las cumplen. Entonces, si bien el derecho está enderezado, contiene reglas para punir a los que las transgreden, lo cierto es que primero el derecho es un orden que promueve la coordinación de las conductas. Por eso es que su construcción de la norma jurídica va a ser diferente a la de Kelsen. Dirá además que el derecho no es las normas, sino la conducta en interferencia intersubjetiva, y que las normas son como, decía, como parámetros para juzgar las conductas intersubjetivas, son criterios para juzgar las conductas intersubjetivas. Ya dije ambas cosas. Y entonces, por estos motivos, es que va a decir que la estructura de la norma no es solamente si es tal cosa, debe ser ese, ¿no? Si es A, acto, o si quieren ustedes, AA, acto antijurídico, debe ser ese. Y en realidad di un muy mal ejemplo o hice una muy mala simbolización de la norma, porque en realidad la conducta antecedente resulta calificada como acto antijurídico por el hecho de que la norma le imputa una sanción. ¿Se recuerdan esto en Kelsen? Kelsen es
consistentemente positivista. Esta norma es un delito, perdón, este acto es un delito porque la norma, a través de la cópula debe ser, le imputa a este acto una sanción. Cuando esto sucede, entonces este acto resulta calificado como delito o como acto antijurídico. Entonces él dice, la norma completa no es así. La norma completa es un juicio disyuntivo, en el cual en la primera parte, en lo que él llama la endonorma, está la conducta esperada por el Estado. La conducta que el Estado, la sociedad, la comunidad, ha expresado a través de algunas de las formas de legislación, de las formas de normación, ha indicado la conducta querida. Y luego, a través de ese mismo sistema, ha expresado con otra norma qué sucede si la conducta querida no es alcanzada. Por eso dice que es un juicio disyuntivo que podría ser expresado lógicamente de este modo. Dado A debe ser P, o dado no P debe ser S. Es decir, dada una situación general de convivencialidad, debemos respetar la regla que dice que nos debemos de tener frente a los semáforos en rojo. La norma dirá, además, que si alguien viola esta regla, es decir, cruza un semáforo en rojo, entonces será condenado con una multa, con la confiscación del vehículo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Bien, esto lo hemos explicado ya, lo de endonorma, perinorma. ¿Mm? Él dice que lo hace, miren, leo específicamente y textualmente a Cosio. Para terminar con el caos de las designaciones de norma primaria y secundaria, porque Kelsen llamaba norma y primaria secundaria a una cosa y Hart lo llama a otra. Que los diferentes autores usan con sentido opuesto, sino para subrayar que se trata de una norma única y no de dos normas, punto indispensable, es decir, que ha hecho esto, perdón, ¿no? Esto necesitaba ser explicado así. Esta es la conclusión de por qué hizo lo que hizo, por qué propone esa norma compleja, disyuntiva, en donde está la endonorma y la perinorma. La norma donde se expresa el deber y la norma donde se expresa la sanción y por lo tanto se construye el acto ilícito. Por mi parte agrego que si bien podemos analogar a la endonorma de Cosio con la norma secundaria de Kelsen y a la perinorma de Cosio con la norma primaria de Kelsen, lo cierto es que no son enteramente iguales, sobre todo por ese concepto que tiene Cosio de que las normas son patrones de interpretación de conducta, patrones de interpretación de conducta. Pasamos ahora al concepto del filósofo italiano Norberto Bobbio. Déjenme ver. No tengo aquí, a ver, un segundo nada más. Bien. No quería ver cómo estábamos del horario para calcular cómo vamos con el tiempo, pues tenemos poco tiempo, precisamente, ¿no? Entonces, les decía, Bobbio, que es un filósofo italiano que escribe segunda mitad, es más o menos contemporáneo de Kelsen, de Hart, de Cosio, poco posterior, vive más próximo a nosotros, un gran filósofo del derecho, de cuño positivista también, que también, digamos, navegó por los campos de la sociología del derecho, etc., sostenía que el derecho son reglas de conducta.
y que hay que abordarlo como tal, como un conjunto de reglas de conducta, y él abona, yo ya me había anticipado en la explicación, a la teoría de la institución de Oriou, un prestigioso filósofo y sociólogo francés, que construyó esta idea, ¿no? La idea de que lo que lo que hacemos los seres humanos en la convivencia es constituir a partir de las costumbres instituciones que a su vez sirven para la producción de reglas y de nuevas instituciones. Y este es el modo en que el derecho podría ser observado. Dice, el mundo normativo es inmenso y múltiple, las reglas del derecho son solo una parte del mundo normativo. De alguna manera, Bobbio estaba recogiendo también las ideas que vimos ahora en el punto 3.1 de la unidad de Georg Henrik von Wright, el filósofo y lógico finlandés, en el sentido de que la palabra norma es una palabra muy ambigua, que admite muchos sentidos, y llamamos normas a un conjunto de enunciados muy diferentes que obviamente no todos pertenecen al derecho, y sin embargo todos tendrían como común denominador el que están enderezados a regular nuestra conducta, a incitar nuestra conducta, a provocar nuestra conducta, en un sentido positivo, negativo, de hacer o de no hacer, no importa. Lo cierto es que existen normas religiosas, dice, normas morales, normas jurídicas, normas técnicas, etcétera, que tienen como común denominador de indicar conductas deseadas. Y lo que caracteriza, dice, fíjense ustedes, lo que caracteriza a las normas es esta relación medio-fines. Es decir, se parecería bastante esta definición de Bobbio a la que da von Wright sobre las normas técnicas, ¿no? Que ustedes recuerden que él dice que las normas técnicas son aquellas que vinculan medios con fines, basadas en una regla anancástica, es decir, una regla del ser, que pudiera ser para algunos susceptible de verdad o falsedad, en base a la cual se nos indica la conducta más adecuada para hacer algo, ¿no? Como el ejemplo muy trillado que trae von Wright de si quieres caldear la sala, enciende la estufa, ¿no? Y por supuesto, dice Bobbio, son reglas tanto los 10 mandamientos, como las reglas del ajedrez, como las del bridge, como las de la gramática, como las de la lógica, como las del derecho internacional. En definitiva, él está diciendo que, de alguna manera, reconociendo que la cuestión de norma es una cuestión compleja, que reconoce muchas ambigüedades, y pretende señalar que esto opera de una manera más o menos similar en la sociedad, que lo que puede cambiar son las formas institucionales, pero que lo que ocurre de un modo bastante análogo. Él va a dar una definición que a mí me produce mucho ruido, muchas dudas, que dice, las normas son proposiciones prescriptivas. En realidad, si nos atenemos a los usos del lenguaje que hemos visto o establecido en la unidad 1, habría aquí como una contradicción, porque de una parte nosotros, y los filósofos del lenguaje, reconocen usos del derecho descriptivos y usos del derecho prescriptivos, y se llama proposiciones a los enunciados descriptivos. Por lo tanto, decir que una norma es una proposición prescriptiva suena extraño, y no es que Bobbio esté hablando de las proposiciones normativas de las que hablaba Kelsen, en el sentido de que sí, en el discurso del derecho, hay quienes describen el derecho, los tratadistas, los profesores, los comentaristas,
y dicen, la norma dice tal cosa y nos parece tal otra. Bueno, eso sí, son enunciados propositivos, son enunciados informativos y son enunciados susceptibles de verdad o falsedad. Admite lo obvio, que se trata de una estructura lógico-lingüística, que hay diversos tipos de proposiciones, esto ya lo vimos en la unidad 1, como que se puede informar, interrogar, mandar o ordenar. En este punto me parece que hay una cierta confusión en la teoría de Bobbio. Bueno, acá me dice que nos quedan 10 minutos nada más. Voy a seguir avanzando todo lo que podamos. Estamos un poco lejos para llegar en 10 minutos, pero voy a tratar de llegar. En todo caso, lo que pueda faltar, lo vamos a subir. Tanto la primera parte de la clase como esta segunda parte, y lo que llegue a faltar del punto, lo vamos a subir con clases grabadas a el canal de YouTube. Bien. No comparte con Kelsen que los imperativos sean solamente bajo las formas de amenazas, que que hay una razón por la cual los imperativos se cumplen y que están relacionadas con el respeto a la autoridad, con el respeto a la institución, que no necesariamente es respeto por el temor, ¿no? Y recurre a una frase de un filósofo y teórico alemán, Thon, que dice, todo el derecho de la sociedad no es sino un complejo de imperativos estrechamente ligados, en que la desobediencia de uno constituye el presupuesto de aquello que a otros es mandado, ¿no? Entonces, la idea es que ese entramado de normas nos lleva a funcionar siempre, casi yo les diría como por conveniencia, para obtener aquello que nos permite, por ejemplo, la subsistencia social. Es decir, que de alguna manera lo que está debajo del criterio de Bobbio es algo así como el famoso, del cual ya les hablé en la primera unidad, el famoso, en la segunda unidad, perdón, el famoso do des de los romanos, ¿no? El doy para que des, como que la sociedad se constituye a partir de ese criterio. Vamos a entrar en el concepto de Carl Olive Crona, que es el último de los autores que consideramos aquí, el que va a, de alguna manera, reforzar esta idea de que las normas son algo más que la amenaza del uso de la fuerza. Para él, la existencia de las normas está ligada a el poderoso influjo del lenguaje, que el lenguaje provoca en las personas comportamientos que no necesariamente tiene que ver con que en el lenguaje yo esté expresando la amenaza del uso de la fuerza. Dice, las normas son publicadas o promulgadas porque van dirigidas a influir la conducta de las personas. La publicidad de las normas es como un elemento o un requisito esencial, indiscutible. Y dice, y esto es necesario para que en la psiquis de las personas se figure, se represente la conducta deseada como comportamiento. Para ello hace falta que las personas tengan ideas adecuadas acerca de las acciones queridas, ¿no? Si me indica el ejemplo que él trae, que es el de la conducción automovilística, el modo de comportarse en el tránsito, obviamente las normas, los sujetos normativos tienen que tener la posibilidad de representarse las acciones que les son indicadas. Y también, y aquí sí la cuestión ingresa al campo de la coercitividad, también tiene que ser posible que quien manda, quien tiene el imperio, dirá Olive Crona, pueda hacer cumplir lo que quiere hacer cumplir, ¿no? Que pueda imperar en definitiva.
Para Olive Crona, contrariamente a lo que opina Hart, no hay circularidad en decir que el concepto de derecho se explica por el de orden como imperativo, por el de orden como imperativo. Dice, y una orden no actúa, como piensa Kelsen, esto que les decía recién, por la amenaza de privación de un bien, es decir, por un cálculo racional, sino por la fuerza sugestiva del lenguaje imperativo. El deber, dice, se actúa directamente. Lo que constituye a las normas como tales, lo que constituye al derecho como tal, es esta formulación imperativa. Dice, las normas no son consejos prácticos ni morales, son órdenes y como tales los imperativos son incondicionados. Ya lo dije, lo segundo, no piensa que sean solo órdenes seguidas de amenazas. Y también piensa que una orden puede cumplirse por respeto a la autoridad. Insisto, un factor determinante en los estudios de Olive Crona es el estudio del lenguaje jurídico, el que él asocia, siguiendo a los estudios de su maestro Axel Hagerström, uno de los fundadores de la Escuela Escandinava del Derecho, siguiendo la idea de que en el derecho funciona de alguna manera el impacto que tienen los ritos o las ceremonias rituales. Esto se deriva de estudios que hiciera Hagerström en el derecho romano y estudiase justamente sobre todo ese tipo de actos ad solemnitatem, mediante los cuales se configuraba un derecho, y en el cual era muy importante, en los cuales era muy importante la pronunciación de ciertas palabras de cierto modo y en cierta secuencia, que tenían como fundamento, según los sociólogos en aquel tiempo, el de que era la única manera de que así quedasen fijadas en la memoria de las personas. Pero esto es que justamente a lo que va Olive Crona, el valor que tiene el lenguaje para fijar las conductas esperadas. Las normas promulgadas, dice, son imperativos independientes que han pasado a través de una serie de actos formales, estos ritos, ¿no? El imperatum es como ¿cómo decirlo? Como el acto instituyente de la norma, ¿no? Como el modo en el que se pone en el escenario social. Todo esto me suele recordar mucho a la teoría del teatro y a cómo se vuelve vidriosa la diferencia entre ficción y realidad, ¿no? Es decir, de pronto, ¿por qué nosotros estamos viendo una película o estamos viendo una obra de teatro y nos emocionamos, nos angustiamos, nos reímos, gozamos una escena, una secuencia lingüística? Porque hacemos la suspensión del juicio de realidad, nos introducimos en la ficción y nos dejamos llevar. Esto sería como la operación contraria, decir, miren, en la realidad lo que hacen los seres humanos es hacer esta suspensión del juicio, introducirse en la obra y dejarse llevar. Porque de esa manera es como, de alguna manera, valga la redundancia, la sociedad puede funcionar. Las partes de la norma para Olive Crona, me adelanto a decirles, ya se lo vamos a recomendar, que vamos a mandar, estoy esperando el escaneo del texto, un texto con estas partes de la teoría de Olive Crona que nos parecen muy interesantes, así como las de Cosio. Porque las primeras teorías, la de Austin, la de Kelsen y la de Hart, las tienen muy bien explicadas y de allí las tomamos del libro de Nino, del capítulo 2, el capítulo de las normas del libro de Nino. Perdón, decíamos ideatum y imperatum. Ideatum es la idea que tiene, digamos, quien
quienes quieren que sean los que quieren implantar una norma en la sociedad, la idea que tienen sobre la conducta esperada, sobre la expectativa normativa. Y el imperatum es la fuerza psicosociológica que produce la emergencia de la norma en los niveles sociales de que se trate, ¿no? Y que no está dada por la mera enunciación. Es decir, no basta con que yo diga, bueno, ahora todos toman un vaso de agua. Tienen que darse toda una configuración de elementos, una serie de circunstancias, para que se produzca la emergencia de la norma en el nivel social, en el nivel de la comunicación social. Y esto no basta con que de alguna manera se pronuncie la comunicación, se efectúe la comunicación. No está dado por la mera emergencia o enunciación lingüística o su forma. De hecho, las meras palabras no constituyen el orden. El ideatum, dice Oliver Corona, tiene dos partes, el requisitum y el agendum. El requisitum sería lo que en Kelsen son las condiciones, los requisitos, precisamente para que se dispare la norma, para que digamos que debe ser aplicada. En tanto que el agendum es el conjunto de condiciones que hace que el juez, el decisor, decimos nosotros, porque la figura de juez para nosotros es más amplia que la de el propio juez en el sentido estricto de la palabra, sino todo aquel que decide en el campo del derecho, es el conjunto de reglas procesales que hacen que se dispare, perdón, que se pueda aplicar la norma, el enunciado normativo y en las condiciones que prevé el entero sistema. Ahora bien, ¿qué es el imperantum? Dice Oliver Crona que no es lo mismo en el derecho consuetudinario, en el promulgado que en el judicial. Nosotros tendemos a pensar que la orden, tal como la pensaba Austin, es una orden dada entre dos personas presentes, en lo que Luhmann o Talcott Parsons llamaría la interacción. En cambio, una orden, en el sentido que dice Oliver Crona y que dice el propio Kelsen, es algo más bien impersonal, es el sentido objetivo de justamente de un enunciado que busca imperar, ¿no? Y que está presente en el tono y en la inflexión de voz o en el modo en que impera. Ahora, una orden, una simple orden, se da en el contexto de una relación cara a cara, en una relación interpersonal, en una interacción, pudiéramos decir en términos de Parsons o Luhmann. Pero un imperativo independiente es una cuestión de otro orden, es algo que utiliza los elementos de esas relaciones cara a cara, pero que las excede, que se instala en otro nivel y en el que se utilizan, por ejemplo, medios de comunicación como puede ser la escritura, y que despersonaliza, por así decirlo, la relación. Es un imperativo, como pudiera decir o como sostendría la tesis de Austin, pero como la de Kelsen, no precisa de la voluntad real del agente real que emitió la orden o el acto de voluntad. En la teoría del derecho natural, el imperator, el que establecía la norma, el que producía el imperantum, es Dios, era Dios. Su infinito poder y su infinita sabiduría justificaban la obligatoriedad de la norma y por lo tanto imperaba como resultado de su origen. En las teorías posteriores, como la de Austin, Dios es antropomorfizado en la figura del soberano y por ende se fusionan, digamos, o se reemplazan simbólicamente en su
figura no por nada en esta época es cuando se construye paralelamente la teoría del origen divino del poder de los reyes. Para resumirlo de algún modo, decimos, la clave del enigma o la clave del entendimiento de la idea de Olivier Crona, de las llamadas normas jurídicas, es el concepto de imperativos independientes. El carácter imperativo de las normas jurídicas es, para Olivier Crona, evidente. Pero un imperativo no es una declaración de voluntad. En esto, reiteramos, va a coincidir con Kelsen. Es una forma de expresión utilizada en forma tal que produce una sugestión, produce una idea o convoca una idea de cumplimiento, de sometimiento por parte de los individuos. Las normas jurídicas componen un extenso y complejo sistema de estas expresiones que contienen pautas dirigidas al grupo, pautas incluso sobre las pautas, en los cuales también Olivier Crona podría parecerse a Hart, ¿no? Es esto que está en el agendum, por ejemplo, tanto son pautas respecto de normas primarias como pautas respecto de normas secundarias, pautas que hacen a la interpretación y aplicación de la secuencia de la norma primaria como que hacen al funcionamiento del propio órgano aplicador, por ejemplo, del juez. Dirá Olivier Crona que en el sistema consuetudinario, es decir, en los sistemas organizados en base a la costumbre, el imperantum varía de pueblo en pueblo y las reglas se conservan en la memoria mediante artificios de memoria, como pudieron ser lo que yo llamo funcionarios de la memoria, como los meturgemanes o el lagman, que tenían la responsabilidad de recordar las normas y transmitirlas de generación en generación, como podía suceder en las asambleas escandinavas que él tiene en mente cuando está pensando en este tipo de normas. Vale recordar que justamente para funcionar como textos de memoria se utilizaban formas aliterativas para que el recuerdo fuera más factible, para que se pudiera conservarse y transmitirse. Para comprender entonces el concepto de Olivier Crona, tendríamos que pensar que las normas promulgadas son, como él dice, imperativos independientes que han pasado a través de una secuencia de ritos en los que se produce la promulgación. El imperantum es algo así como la escena y el escenario. Vuelvo a lo de la teoría del teatro. Él toma el ejemplo del common law, por ejemplo, en el que es tan importante la figura o el rol de los jueces en la creación de derecho. Pero observamos que allí no solo es el juez el que lo produce, hay todo un sistema ritual en derredor del procedimiento en el que se formula la producción de normas en definitiva y que es lo que le da el efecto de obligación, el efecto de imperar. Se pregunta entonces, o pregunta Olivier Crona, entonces, ¿qué tipo de enunciados son los enunciados que no van dirigidos a exigir, prohibir, permitir una conducta específica? También dice que es un error suponer que los imperativos solo van dirigidos a las conductas, por lo menos en el sentido de la conducta como acción psicofísica. Dice que, por ejemplo, el imperativo ama a tu prójimo no está destinado a una conducta stricto sensu. También hay imperativos como el hágase la luz del Génesis, que no tienen dirección ni a ente ni a persona alguna. En el antiguo derecho romano, afirma Olivier Crona, existen numerosos ejemplos. Por ejemplo, la
autoridad del padre sobre el hijo, la patria potestas, incluía el que pudiera vender los servicios del hijo durante un periodo limitado, probablemente, según se piensa, inferior a 5 años. Pero cuando un padre vendía a su hijo 3 veces, la ley de las 12 tablas establecía que el hijo sería libre en el futuro. Se trataba claramente de un imperativo, pero no se dirige al padre, al hijo o a cualquier otro sujeto, sino que formulaba que para el futuro, si ocurrían tales condiciones, se producía un cambio en el estatus del hijo. Este en adelante sería libre. Así, por ejemplo, dice que en el derecho de su patria, en el siglo XIII, por ejemplo, existía la ceremonia de creación del rey. La ceremonia de creación del rey consistía sintéticamente en que los lomen o hombres de la ley de cada región se adelantaban y decían: te designo rey. Esta ceremonia fue interpretada mucho tiempo como una elección, pero lo cierto es que las modernas investigaciones, dice Olive Crona, llevaron a la conclusión de que la elección se producía de algún otro modo que no se conoce. Lo que esa ceremonia significaba era que se estaba instituyendo a alguien como rey. La fórmula era un imperativo que dotaba a una persona, a un hombre, elegido no se sabe de qué modo, del título y prerrogativas de ley. Era una institución, ¿no? El error consistía, según Olive Crona, en pensar que los imperativos producían efectos en una especie de región suprasensible, ¿no? Donde se producía un efecto, de alguna manera, pongamos comillas, real. En la concepción actual, entre el público en general, existen diseminadas una serie de ideas relativamente uniformes sobre propiedad, deuda, pretensiones o cualidades jurídicas, etc. Se supone que tales derechos y deberes y cualidades jurídicas se crean, modifican, transmiten y se extinguen mediante hechos operativos, formando un mundo de otro lugar o de otra especie, lo cual de alguna manera nos lleva otra vez a esto de la relación que hace Olive Crona entre el lenguaje del derecho y el lenguaje de la magia. Insisto, no para sostener que el lenguaje del derecho es un lenguaje mágico, como algunos que han leído muy mal a Olive Crona parecen sostener, sino que evoca el lenguaje de la magia al que seguramente utilizaban en la antigüedad como medio de grabar en la psiquis de las personas los actos que querían que se constituyesen como parte del derecho. Así, por ejemplo, cuando se celebra el acto de bautismo de una embarcación, de un barco, la ceremonia mediante la cual se produce tal bautismo obviamente no produce ningún efecto sensible en otra región que no sea en el mundo natural y en el mundo humano. Sucede que el rito, hecho de determinada manera por ciertas personas en cierta ocasión, produce el efecto en la psiquis de aceptar que el nombre de una embarcación es tal o cual. De la misma manera que, como decíamos antes, se producía la aceptación de que una cierta persona se transformaba o era transformada en el rey de una determinada comunidad. O a través también de un rito se producía la manumisión de un esclavo o se producía la compraventa de una cosa. En definitiva, lo que no se tenía en cuenta o no se podía tener en cuenta, dado el avance de los estudios sobre la lingüística, era el efecto de estas expresiones realizativas, de estos imperativos que funcionan
en nuestras mentes. En suma, va a insistir sobre el factor motivacional del lenguaje y va a poner de manifiesto que no es preciso que haya un sujeto recipiendario del mensaje imperativo, del enunciado imperativo, que hay muchos enunciados que no tienen un destinatario particular. Por ejemplo, las reglas constitucionales que establecen cuáles son los poderes que sancionan las leyes o cuáles son las facultades del Poder Ejecutivo o las del Poder Judicial, no son normas dirigidas a personas concretas algunas. Son normas, son imperativos que instituyen ritos para producir otros imperativos. Hasta aquí entonces esta parte de la unidad 3 y los invitamos entonces a leer, como hemos dicho, esta sección a partir del libro de Nino, el capítulo 2 y los textos que les aproximaremos de Olive Crona y de Carlos Cosio. Muchas gracias y en la próxima clase continuamos.